Estimados hermanos y amigos, un placer enorme estar nuevamente con cada uno de ustedes. En esta ocasión, este segmento, tenemos la visita de nuestro hermano Jorge López. Nuestro hermano López es un pastor en la ciudad de Guatemala, y también es maestro en la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios, y también ha estudiado, ha enseñado en diferentes lugares, incluso la Universidad Mariano Galvez de la ciudad de Guatemala. Obtuvo su título con la Universidad de Sudáfrica a través del programa de Prodola, y es un enorme gozo que estés con nosotros en esta ocasión, estimado hermano. Adelante. Gracias por invitarme a estar acá en este programa, en este canal, y aquí estoy para compartir y ver qué información les puede ser útil de lo que yo pueda tener en mi acervo. Muy bien, gracias. Bueno, en el segmento anterior con nuestro hermano Jorge López, conversábamos acerca del comienzo de la iglesia evangélica y también de la iglesia evangélica pentecostal en Guatemala. Y preciosa información que compartiste, estimado Jorge, fue precioso. Ahora, cuéntanos acerca de cómo comenzaron algunas iglesias o el ejemplo del comienzo de alguna iglesia en Guatemala, y luego estaremos también conversando acerca de el estado de la iglesia actual en el país. Bien, ¿cómo se formaron las primeras iglesias? Cada iglesia tiene toda una riqueza de información, principalmente por el mover del Espíritu Santo que se daba. Prácticamente se puede decir de que las iglesias establecidas es el fruto de ese mover del Espíritu Santo utilizando a personas en ese entonces sin mayor preparación, pero dispuestas a servirle al Señor. Hay un caso interesante de cómo se fundó, por ejemplo, la iglesia en el área de la costa suroriente, la iglesia de la aldea Las Lisas, Chicmulía, que en algún momento dado fue una iglesia donde era un semillero de obreros. Habían dos obreros que acompañaron al hermano misionero Juan L. Franklin, quien estaba en el departamento de Jutiapa, y le dijeron que Jutiapa es en el lado occidental, lado oriente oriente de que Guatemala. colinda con El Salvador. Ok. Y como un americano de cepa él, le gustaba la pesca y le dijeron que en el área de la costa suroriente, colindando también con El Salvador, en la aldea Las Lisas, se podía conseguir peces grandes y había un pez muy grande que era el pez mero y que él podía ir a pescar. Él se interesó por eso. Realmente dicen las personas historiadoras que realmente su propósito no era ir a evangelizar, sino que ir a pescar, ya que él estaba en Jutiapa con su trabajo misionero de plantar iglesias. Lo acompañan, llegan a un lugar de la barra o la barrona y se van a caballo o a pie desde Jutiapa hasta ahí. Y son muchos kilómetros, pero en fin, logran llegar y alquilan un kayak, cayuco, una canoa, y el mismo señor que les alquila ese cayuco, esa canoa, sin motor, sin nada, les provee de anzuelos y les provee de carnada para que pueda ir a pescar. Los dos obreros se quedan, no tengo ahorita aquí el nombre de ellos, se quedan esperándolo y el misionero Juan Franklin se adentra en el agua a buscar el pez mero que le dijeron que podía llegar a tener el tamaño de un ser humano. Mientras estaban ellos ahí, el que les había alquilado el equipo dice, ¿y ustedes quiénes son? Pues somos evangelistas, andamos predicando el evangelio y el que se fue allá es misionero. Fue ahí cuando él dice, yo tengo una Biblia y la he leído, pero como dicen que hay que aceptar, pero yo no sé cómo es que se acepta, ¿verdad?
En esa plática estaban cuando regresó el misionero sin nada, Sin ¿verdad? el pez mero. Sin el pez mero y sin nada. Supongo que después de varias horas, ¿no? Sí, así. Como ocurre con Después, la pesca. ajá, pero en todo ese tiempo, la persona que les había alquilado el equipo les contó lo que te mencionaba hace un tiempo. Yo adquirí esa Biblia, dice, porque pasé por un lugar y encontré tirado entre la basura un papelito que decía y hablaba de Dios, de Jesús y de la Biblia, y que había que aceptarlo. Entonces, yo lo que hice fue que encargué una Biblia. Habían dos comerciantes que llegaban a la aldea y al primero le dijo que si le podía llevar una Biblia. Le dijo así, más o menos, no es el libro, no te lo puedo traer. Ese libro es delicado. Así es de que no se comprometió, ¿verdad? Había ese tipo de prejuicio. Pero luego le dijo al otro comerciante si le podía llevar una Biblia. Y le dijo, sí, yo te traigo otra Biblia y te va a costar 2 quintales de pescado. 2 quintales, 200 libras, ¿no? 200 libras pescado seco. Y luego al tiempo llegó la Biblia y él la empezó a leer. Esa es la información que él le dio al hermano Juan Franklin, el misionero, y a los obreros. A partir de eso, entonces el misionero Juan L. Franklin le habló del plan de salvación que Dios tenía y aceptó ahí mismo. Una vez que aceptó, dijo que él quería que su familia escuchara el evangelio porque quería que su familia estuviera presente en un culto. Le ofrecieron hacer un culto, llegaron atardeciendo ya a la casa de él, de la persona que había aceptado, se reúne con su familia y envían a avisar a toda la aldea, que para ese entonces eran muy pocas casas, y envían a su hija pequeñita, a su hija que se llamaba Toyina. No recuerdo el nombre exacto. Cuando la entrevistamos ya era una anciana, una ancianita. Hace poco tiempo falleció. Esta niña se fue por toda la aldea y diciendo más o menos así: dice mi papá que hoy va a haber un culto en la casa y que los invita. A cada casa llegaba a decir ese mensaje y la gente no sabía qué era eso. ¿Que va a haber qué? Un culto. ¿Serán payasos los que van a venir? Que era lo que llegaban, pues era Sí. la única diversión que podían llevar en ese tiempo sin energía eléctrica a las aldeas remotas O como sea, el era contexto es totalmente diferente al que tenemos ahora, ¿no? un contexto totalmente diferente en cuanto a las comodidades que hoy se tienen. Así que con esa idea en mente, las personas, tal vez motivadas más que todo por la curiosidad, llegaron a la reunión y de alguna manera ellos se organizaron, el hermano Juan y los obreros, y tuvieron un culto, predicaron el evangelio y se convirtieron la familia del hermano acá que había prestado el equipo de pesca, más otras personas. Y ahí se forma la iglesia de las Lisas. El misionero le da atención, se forma la congregación y precisamente fue él el primero que llevó a ese lugar una lancha con motor de combustible de petróleo y le puso por nombre La Evangélica. Esa lancha es la que servía para ir a las demás aldeas por todo el canal que se le llama el canal de Chiquimulía, entre el mar, una franja de tierra y un canal que iba hasta cerca de el otro departamento de Escuintla. Se iban por días, Aquí ¿verdad? estamos hablando del mar, es el Océano Pacífico. El Océano Pacífico y pues se iban por lo que es el estero o el canal, ¿verdad? Y iban pasando por varias aldeas, ¿verdad? Predicando y a donde iban pues les llevaba días. Habían personas, cuentan que dejaban sus casas cerradas, sus casas sencillas y se iban, ¿verdad?
a los días regresaban después de haber estado predicando en diferentes lugares. Se fueron levantando obreros y se fueron yendo al Instituto Bíblico, puesto que ya no venían a estudiar a El Salvador. Ya en Cutiapa había un instituto bíblico, pero luego se traslada a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y estas personas obreras ya fueron al instituto bíblico, luego se iban a predicar y se fueron fundando muchas congregaciones ahí, ¿verdad? Extendiéndose. Ese es un ejemplo de cómo se movía el poder de Dios y la manera de establecer iglesias locales en cualquier parte. Claro, hoy las personas ese tipo de pequeñeces no las valora, ¿verdad? Hay personas que más bien hasta con un aspecto burlón, ¿verdad? Y de Wow. menosprecio hablan de las congregaciones locales y se le da tanta prioridad a las mega iglesias, pero no saben que los fundamentos y los principios estuvieron con estos obreros sencillos, ¿verdad? De escasos recursos, que así se fueron estableciendo y moviéndose por todos Wow. lados hasta que el ambiente se fue impregnando del mensaje del evangelio y hoy pues tristemente algunos ya no hacen ese trabajo, sino que lo que hacen Ya. es sacar gente de otras iglesias para formar sus congregaciones. No, no fue lo que estos primeros obreros hicieron. Llegaron a sembrar donde nadie había sembrado nada. O sea, es un misterio, ¿no? El Señor comienza algo con personas sencillas, algo muy pequeño, pero que eso va creciendo y creciendo. La fundación de la iglesia y el crecimiento de la iglesia, definitivamente es un misterio. Quizá pudiéramos ocupar todo tipo de estrategias de marketing, bueno, y se ocupa en nuestros días, pero el asunto es de que cuando nosotros, las personas, ocupamos estrategias solamente sin depender de la guianza, sin depender del poder del Espíritu Santo, ahí sí es problemático, Es ¿no es cierto? correcto, porque realmente, de acuerdo al testimonio de lo que se podía ver y lo que las personas podían ver, los predicadores e inclusive personas que no tenían mayor puesto, mayor participación, inclusive en sus mismas iglesias locales. Tal fue el caso del hermano Adelmo y la hermana Virginia en el Progreso Jutiapa, que vivían en una esquina, en una casa sencilla que nosotros le llamamos de bajareque, es decir, varitas así con barro, ¿verdad? Piso de tierra, teja de barro, pero eran unas personas muy devotas, muy dedicadas, que su calzado era sandalias o caites con suela de llanta de vehículos, pero eran personas que oraban a tal punto que amaneció un niño enfermo en el pueblo y la mamá le dijo, hijo, te voy a llevar donde don Joaquín. Don Joaquín era el único médico no colegiado, no había estudiado como cualquier persona en la universidad como médico y cirujano, por lo menos con medicina general, pero Claro. él era muy increíble para trabajar en cuestiones. Él trabajaba en odontología, él curaba los ojos y hacía unas maravillas ahí, era muy listo. Pero el problema es que el niño sabía que si lo llevaba con don Joaquín, lo primero que iba a hacer era ponerle alguna inyección y dijo, mamá, no me lleve donde don Joaquín, lléveme donde el hermano Adelmo para que oren por mí. Y él sabía, conocía que Dios existía y que había poder de Dios y que podía hacer milagros y que el hermano Adelmo podía orar por este niño. Y la mamá lo llevó, el niño iba con fiebre, hinchado de su cara, muy grave, y le dijo, hermano Adelmo, le dice la mamá, le traigo a mi hijo para que ore por él, puesto que él no quiso que don Joaquín lo atendiera, me dijo que lo trajera para que usted orara por él. Y don Joaquín se le queda viendo al niño y le dice,
ya no oro por vos, mijo, ya no oro por vos. Estás sano en el nombre de Jesús. Regresate para tu casa porque ya estás sano. Bueno, y siguiendo con esto, el niño se regresa, le hace caso al hermano Adelmo que le dice, ya no oro por vos, mijo, estás sano. La mamá y el niño se van de regreso a la casa, vivían en el campo, y cuando llegan a la casa, el niño está totalmente sano, un milagro de Dios. Y ese niño fui yo, a la edad todavía, que no tenía edad escolar, y recuerdo muy bien ese milagro que Dios hizo. Y así como ese milagro, había muchos que se daban. Era una iglesia que buscaba de Dios y por lo mismo había un mover constante del poder del Espíritu Qué Santo. hermoso, un testimonio personal, qué hermoso, de veras. ¿Qué ciudad, qué región era? Era un pueblo, el municipio de El Progreso, del departamento o provincia de Jutiapa, departamento que colindaba con la República del Salvador, que colinda con Qué El lindo, Salvador. qué hermoso, de veras. Bueno, estos testimonios son increíbles, son fenomenales y es algo que el Señor sigue haciendo. Sigue haciendo. Quizás no lo vemos a diario en nuestros contextos a veces, pero tenemos que tener esa expectativa de ese mover de Dios, ¿no es cierto? Sí, Cada se debe día. de procurar porque es una, por así decirlo, una herencia que hemos recibido, un ADN que hemos adquirido de las generaciones que ya se han ido con el Señor y la preocupación constante siempre debe ser de nosotros los que ya estamos viendo hacia el ocaso de nuestra vida, no es que esté tan cerca y ojalá así sea, de que qué experiencia van a tener los niños y los jóvenes que vienen detrás de nosotros, que así como nosotros recibimos una herencia de un mensaje que no solamente era testimonio de lo que a mí me contaron, sino que era un testimonio vivido en la misma experiencia y que se fundamentaba en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros para que podamos trasladar, dar un legado, ¿verdad? No de teología fría, no de un conocimiento teológico estéril, sino un conocimiento bíblico, teológico propiamente, pero que sea dinámico, que sea realmente producto también de la obra y de la dirección del Espíritu Santo en el mover como lo fue en la iglesia primitiva. Qué hermoso, de veras. Bueno, entonces hemos estado hablando de 1892, 82. 82, luego 1940. Y en el presente, ¿cómo está la iglesia en Guatemala y cómo se perfila ese mover del espíritu dentro de la iglesia? Bueno, la iglesia pentecostal nunca ha dejado de crecer. Desde que se empezó a mover el Espíritu Santo estableciendo iglesias, no ha parado. Lo que ha cambiado es, digamos, asuntos culturales, asuntos de liturgia, cuestiones de metodología, por así decirlo, estrategias para el evangelismo. Pero las iglesias se mantienen, se han establecido. Eh, claro que se puede percibir que la vitalidad de la iglesia ya no es la misma como Mm. cuando tuvo su origen, ¿no? Ya no digamos, no puede ser la misma como se puede leer en las páginas del libro de los Hechos, ¿verdad? La iglesia, sí, por cierto, se puede percibir que ha perdido fuerza, sin embargo, se mantiene. Ahora, hablando propiamente de las asambleas de Dios, una característica es que las asambleas de Dios mantiene siempre su doctrina bíblica, tiene todo un sistema teológico, todo un sistema doctrinal, ¿verdad? Eh, claramente definido en el mundo de la doctrina cristiana, ¿verdad? Para predicar el evangelio. Se predica la palabra de Dios. No andamos buscando modas que dijo fulano por allá, que dijo sutano por allá. Rechazamos todas esas modas que han venido, ¿verdad?
perdonen la expresión, de charlatanes y mercaderes de la fe, que se ha vuelto todo un negocio para muchas personas y que se han aprovechado de lo que ahora se tiene, ¿verdad? Las Asambleas de Dios mantiene el principio de que tenemos que acudir y ser sensibles a un llamado que Dios hace a un joven o a una persona grande, a un ministro, para predicar la palabra de Dios, no buscando su propio beneficio, no buscando primeramente satisfacer su necesidad, ya no digamos enriqueciéndose a costo de los beneficios que se pudieran sacar de eso, sino predicando el evangelio en cualquier circunstancia. Si Dios nos llama a una iglesia pequeña y hay que estar, si vamos a una iglesia grande y hay que estar, si hay que ir a fundar otra iglesia, hay que irla a fundar. Se trata de predicar el evangelio, de establecer iglesias y no de pescar en una pecera. Buena ilustración esta, de veras. En el presente, como más o menos cuántas iglesias habrá en Guatemala. Bueno, en Guatemala no tengo una idea exacta, pero podemos hablar de unas 2000 congregaciones entre pequeñas y medianas y grandes, ¿no? Iglesias que Sí, se están formando. No tengo una cifra exacta, pero podemos decir que hemos, con la ayuda de Dios, entre todos, diseminado el conocimiento de la palabra de Dios. Hay institutos bíblicos por muchas regiones del país y creo que eso es algo fundamental para la formación de obreros. No se ha descuidado la formación de obreros. No estamos de acuerdo en que una persona sin ninguna información bíblica, sin que haya tenido una preparación bíblica, se vaya al ministerio. Se puede ir, pero si tiene ese llamado, se le hace conciencia de que su deber es formarse, prepararse, conocer bien la doctrina, identificarse con una iglesia que realmente se fundamenta en la palabra de Dios y en el mover del Espíritu Santo. Entonces, la educación cristiana, la formación de obreros en todos los niveles sigue siendo una prioridad juntamente con el evangelismo y las misiones. claro. Bien, entonces, bueno, en Guatemala precisamente el porcentaje de evangélicos en general es bastante alto, ¿no es cierto? Sí, no se tienen cifras exactas, solo se habla de aproximaciones, se habla de que mínimo puede ser un 30%, algunos hablan de un 40% y algunos hablan, quieren ser más optimistas, hablan de un 50%, ¿verdad? Pero sí es un porcentaje alto, tanto en Guatemala, en Honduras, y que solo nos supera el Brasil, ¿verdad? Sí. Pero sí, todo lo que es Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, no sé cómo está Nicaragua, cómo estará Costa Rica, pero sí hay un alto porcentaje de evangélicos que realmente podemos decir que la iglesia evangélica, tanto pentecostal como no, se ha convertido en un poder, en una fuerza como para tomar cualquier decisión a nivel eclesiástico e inclusive hasta a nivel político en cuanto a cuestiones de elecciones, de presidente, pero solamente es como para hacer comparaciones. O sea, se vuelve una fuerza como social también, Sí, como un movimiento, ¿no? sí. Que afecta a miles, millones incluso de Eh, personas. afecta la sociedad misma, ¿verdad? Afecta la calidad de vida, ha afectado la calidad de vida de las personas, pueblos que se han convertido al Evangelio y el estilo de vida de las personas ha cambiado, ¿verdad? Producto de que se entregan al Señor y dejan los vicios, dejan sus malas costumbres, dejan sus perversiones, se rinden y son más productivos y más provechosos en la sociedad, llegan a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores trabajadores, mejores profesionales y, ¿por qué no? Mejores funcionarios públicos cuando el Señor puede llevar a alguien a un lugar de esa naturaleza. Sí, es lo que en muchas ocasiones se ha hablado
se transforma una persona y se transforma la sociedad. Sí. Cuando una persona es transformada, pero no solamente una, sino que 1 millón de personas Y es afecta a transformada, otras personas. afecta todo un país, ¿no? Qué tremendo. Pues antes de concluir, quisiéramos orar de veras por Guatemala y Sí. sabemos que en todas partes del mundo hay una inquietud y un clamor de parte del pueblo de Dios de pedir por un mover sobrenatural del Espíritu Santo a todo nivel. Y esto aplica a Guatemala Sí. también. Oremos entonces por un mover sobrenatural, que ese mover de Dios siga en este precioso país de Centroamérica. Padre Celestial, gracias por estas palabras que hemos estado compartiendo, estos testimonios acerca de cómo comenzó la iglesia en Guatemala y cómo en forma soberana, de cosas en lugares pequeños, insignificantes a nivel humano, tú hiciste grandes cosas, Señor. Tú fundaste tu iglesia y transformaste miles y miles de personas. Lloramos ahora por Guatemala, Señor, que tu nombre siga siendo glorificado en este precioso país y que, Señor, haya un mover soberano del Espíritu Santo sobre Guatemala, Señor, tal como ha habido en el pasado. Y ahora, qué bueno que no podemos vivir en el pasado, pero en el presente, te lo pedimos para este presente y para los años que vienen, Padre. Gracias por nuestro hermano Jorge, Señor Jorge López. Gracias por el ministerio que le ha dado de pastor, de maestro, de influencia en todo el país, Padre. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, oramos en esta hora. Amén. Amén. Qué bueno que hemos podido compartir esto sobre Guatemala. Estimados hermanos y amigos, un gozo enorme que hayan estado con nosotros también. Y bueno, esperamos que también se una con nosotros en el próximo segmento. Unas palabras. Un placer para mí poder compartir algo de información histórica de lo que ha sido y sigue siendo la iglesia evangélica en el contexto de las asambleas de Dios. Un saludo para cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Señor bendiga y nos vemos entonces en el próximo segmento de MM33. Hasta luego. Bendiciones.